yacimientos y que además, si se hubiera hecho un trabajo arqueológico serio, también hubiera ocurrido en Iruña, en la Iruña principal, en el yacimiento que apareció cuando excavaron para hacer un parking subterráneo y destruyeron un enorme yacimiento romano, lo que en los últimos 15-20 años en otras ciudades con casos parecidos se ha salvado, ¿no? Se ha salvado, pues igual, sin ir más lejos, en Zaragoza, en Barcelona, en Cartagena. En estos 15-20 años se han aparecido yacimientos arqueológicos importantísimos, pero se han salvado. Muy fácil, se puede hacer el parking, se puede hacer un edificio nuevo, pero se puede salvar los yacimientos. Pero no se ha querido mantener esa riqueza, y que además era una ventana a nuestro pasado. Bueno, esa territorialidad, por supuesto que estaba Vizcaya incluida, evidentemente. La segunda victoria muy importante es del año 408 y ya tenemos la constancia del emperador Honorio, que manda una carta a las milicias de Pamplona, que en realidad es el territorio, no solamente la ciudad, por combatir contra los bárbaros, en aquel momento los suevos, vándalos y alanos, a los que se impide que se queden en Baskonia, como ocurrió en otras zonas de la península y del norte de África. Entonces comienza a partir del 400, 800 años, desde el 400 hasta el 1200, 800 años de independencia y también de sucesivas victorias y construcción del estado de los vascones, que luego sería el reino de Pamplona y el reino de Navarra. Así tenemos la batalla de 507 en Bouillé, cerca de Poitiers y de Burdeos, en la que el ducado de los vascones, que conforman ya enseguida el ducado de Baskonia, vencen a los visigodos y los expulsan de la Baskonia norpirenaica, y también consiguen mantenerlos alejados de la gran parte de la Baskonia sur, como queda constancia en los yacimientos de Aldaieta, Buzaga y Iruña de esa época, de los siglos VI-VII, con abundantes ajuares y armamento de los vascones de aquella época, independientes. También en esa época se consolida una alianza social entre los alzoas, las comunidades vecinales vascónicas, y los antiguos vascorromanos, las milites, que habían sido militares con Roma o funcionarios y tenían posesiones, villas, y también con los incipientes monasterios. Esa alianza va constituyendo esa Baskonia independiente. En el año 721 es la batalla importantísima de Tolosa, en la que Eudón el Grande derrota a los musulmanes por primera vez en Europa, y el Papa de aquel momento reconoce la importancia de esa victoria, porque consigue salvar a la cristiandad, y ahí hace una apología del príncipe romano, le llaman Odón el Grande, sí. 11 años más tarde es la batalla de Poitiers, en la que también los vascones participan, aunque ya se habían debilitado en esas otras victorias anteriores, y aunque las medallas se las puso Carlos Martel, pero es victorias sobre los musulmanes fundamentales, porque si no, toda Baskonia hubiera sido musulmana. En el 778 la victoria sobre los francos, también en Orleans, también decisiva, para evitar que la Baskonia fuese un reino franco desde aquel momento, desde el 778. Estas 4 victorias, más la de los vascones, la inicial contra los celtas, pues tienen importancia enorme. Todavía hay 2 batallas más, la del 981 de Taller, que fue al lado del río Adur,
donde los vascones, mandados por el rey de Pamplona, Sancho Abarca, derrotan a los vikingos, a los normandos, porque si no, pues este país también habría sido una Normandía. O sea, si no llegan a ser expulsados, ya para entonces ya se habían instalado en Bayona, pero como consecuencia de la batalla de Tàller son expulsados. Y otra batalla también ya más reciente en cuanto a cercanía a la de 1200 es la de 1127, en la que el rey Alfonso I de Navarra vence e impone un pacto a los castellanos, a Alfonso VII de Castilla, por el que en el campo de Támara, por el que los castellanos tienen que reconocer la frontera con Navarra en las cercanías de la ciudad de Burgos. Bueno, además es importantísimo constatar cómo la existencia de esta sociedad se halla en su propio y diferente sistema jurídico que la estructura. Es el derecho navarro, pirenaico o vascón, en su estado de Navarra. Y realmente son los verdaderos fueros. Como veremos, los fueros son el sistema jurídico de esta sociedad que los engloba y, claro, tiene la capacidad legislativa, la capacidad ejecutiva, y también, sobre todo, la capacidad judicial. Es un tema que volveré más adelante porque tiene una importancia capital para entender nuestra realidad jurídico-política y nuestra existencia como sociedad política diferenciada. Los vizcaínos son jurídico-políticamente navarros. Antes de la conquista castellana eran libres de cargas feudales y su territorio era realengo, no de señorío. O sea, tenían como rey al rey de Navarra, pero no había un señor feudal intermedio. Se regían por el propio derecho civil y político que eran, como he comentado, el pirenaico, vascono, navarro. No había señores feudales, había unos tenentes que eran gobernadores del territorio, pero no tenían ningún rasgo feudal ni ninguna apropiación de la jurisdicción pública, ni la administrativa, ni la gobernativa, ni la judicial. La época del inicio de la conquista continuada es ya hacia 1200, ¿no? En ese momento se produce la conquista castellana, para que en realidad obedece a un interés de un proyecto de imperio de la dinastía castellana de los Borgoña. Esta gente son señores feudales europeos. Uno de ellos es el Papa Calixto II, borgoñón, que quiere tener a su sobrino, en este caso Alfonso VII, luego ya Alfonso VIII, como emperador. Entonces, para ellos, Castilla no es más que un instrumento para conseguir pues el imperio, ¿no? Entonces, su vocación es conquistar más tierras como sea, De ahí que sobre este territorio, como ha comentado John, había castillos navarros, que era la forma de defender la independencia aquí. Y bueno, en el año 1175 los castellanos llegan a tomar Malvecín, que es Malmasín, y también Morillas y Subijana, y en 1200 pues ya el resto. Y la ciudad de Gasteiz, que era la ciudad importante que estructuraba toda esta parte occidental del territorio. La soberanía del rey de aquí era realmente la del Sancho VII el Fuerte, y fue suplantada por la del extranjero rey castellano Alfonso VIII, y se sustituyó el sistema jurídico propio y su legalidad por la de Castilla. Se privatizó la jurisdicción y gobernación pública, poniéndola en manos de un señor feudal, yendo los impuestos al bolsillo de este señor feudal. Esto quizás fue uno de los motivos
de la conquista o de la participación en la conquista, en concreto de los Lope de Haro. Ellos querían una feudalización forzada de la sociedad y eso se lo facilitaba la conquista, ¿no? Porque Castilla era un estado feudal, cosa que en Navarra no se permitía, esa apropiación de la jurisdicción pública y de otros recursos de la sociedad y del territorio. O sea, consiguieron con su participación en la conquista el señorío jurisdiccional hereditario, que era su objetivo, en algo que estaba en diametral diferencia con los tenentes navarros. Los tenentes navarros no eran hereditarios, sino que el reino los podía ir cambiando de sitio, de hecho los cambiaban pues, en determinadas zonas de las fronteras o de interior, sobre todo de las fronteras. Normalmente coincidían los castillos con zonas cercanas a los límites del reino y entonces allí iban los tenentes. Las consecuencias inmediatas y trascendentales de la citada dominación para los habitantes de Vizcaya fueron la feudalización jurisdiccional mediante la imposición del señorío hereditario, poniendo la gobernación, administración, justicia, parte de la justicia y fiscalidad en manos de un señor feudal, incluida la sustitución en este territorio del sistema jurídico propio e independiente navarro, con sus plenos poderes en lo legislativo, ejecutivo y judicial, sustituyéndolo por el sistema jurídico castellano. También ocurre un tema muy importante, que es que el derecho o fueros que aquí se aplicaban, que eran los fueros del país, los fueros navarros, hay que tener en cuenta que hasta 1200 a la gente de aquí se la consideraba navarra en la documentación. Tenemos el texto del Codes Calistinos famoso, hay otros textos castellanos que también les llaman a los señores de aquí navarros, o sea, hasta el mismo Lope de Haro en algún momento aparece como navarro, o sea, porque, bueno, y había formado parte de la curia regis y de los tenente, había sido tenente en tenencias navarras durante siglos. Bueno, lo que ocurre es que a consecuencia de la conquista el derecho, los fueros en los territorios conquistados sufren un proceso de primitivización, minoración, consuetudinización, particularización o particularismo jurídico. Es como podría ser una dialectización que ocurre en las lenguas, pero en el derecho, al quedarse como un derecho subordinado al derecho de los conquistadores, este derecho que luego se ha llamado foral, pero realmente no son realmente los fueros como entendemos en su plenitud, como un sistema jurídico completo, sino una parte o partes de ese derecho. Pues parte del derecho foral civil, o parte del derecho foral administrativo, o parte del derecho foral fiscal, y entonces no son los fueros, no, son una parte y además primitivizada, subordinada, minorizada. El denominado privilegio de Guernica del año 1366, que ahora cumple 650 años, representa un hito más de los acaecidos durante la conquista continuada de esta sociedad y de su territorio, iniciada por Castilla alrededor del año 1200. El privilegio, para que se pueda entender, lo agrupo en varios temas para poder facilitar el análisis, ¿no? Porque es bastante desordenado. El original no contempla como se hace en técnica jurídica, pues agrupar los diferentes temas en un artículo, ¿no? Pues a salto mata va tocando diferentes temas a lo largo de todo el texto
pues siendo bastante desordenado y confuso, ¿no? Bueno, el ejercicio del señorío feudal o jurisdiccional se deja claro, se deduce de la lectura de este autodenominado privilegio, que en realidad es un eufemismo, porque ¿de qué se trata? ¿Del privilegio de quién? ¿El privilegio del señor o el privilegio de los subordinados, de los vasallos, como le llaman? ¿De quién es el privilegio? De la lectura del texto más bien parece que es un privilegio de Tello, de Tello de Trastamara, suscrito por el castellano Tello de Trastamara. Como conde, se autodenomina conde de Vizcaya. Los Trastamara es una familia castellana que surge como bastardos de Alfonso XI de Castilla, que estaba casado con una hija del rey de Portugal, pero tuvo pues 10 o 12 hijos con su amante, y esta familia de Trastamaras pues se rebelan contra el hijo de Alfonso XI, contra el rey, con el heredero, que era Pedro I, y bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí que es interesante cómo a Pedro I, el que le llaman el cruel, sin embargo, el pueblo, las ciudades y sobre todo la comunidad judía y los musulmanes le llamaban el justiciero, el justo, pero los señores feudales le llamaban el cruel. Bueno, en realidad es empieza una guerra feudal tremenda. Pedro I se ve que tenía aficiones muy grandes hacia la cultura, pues también tanto judaica como musulmana. De hecho, si van ustedes a Sevilla, el Alcázar, en los Reales Alcázares de Sevilla, pues está el palacio que construyó Pedro I. También estuvo Pedro I en Arechavaleta recibiendo la fidelidad de los vizcaínos. O sea, también probablemente era un hombre que tenía buen tacto para tratar a las comunidades populares o a las ciudades, pero por lo visto no se entendía bien con la nobleza, ¿no? Otro de los puntos que se ve claro en el texto es que Guernica ya existía. El privilegio lo separa de la anteiglesia del Humo, de una parte del Humo. Entonces no fue creada, ya existía desde antes, no fue fundada porque ya existía con anterioridad. Los vecinos de la misma, como navarros, ya eran libres y sus territorios de realengo, no de señorío feudal. Se regían previamente por su propio derecho civil y político, que era el pirenaico vascono-navarro. La fecha del privilegio es del 28 de abril de 1366, aunque en el documento pone 1404, pero es el cómputo gregoriano, entonces hay que reducirlo 38 años, y entonces sale en 1366. Y está fechado en la ciudad de Orduña, por el conde Tello. Este Tello, bueno, no he dicho tampoco que era un rebelde como su hermano, contra unos perjuros, porque habían jurado fidelidad a Pedro I, pero bueno, eso no, para ellos no servía de gran cosa. Y además se puso de alférez real o jefe del ejército de su hermano Enrique II. Totalmente rebeldes, que rompen la fidelidad a Pedro I. La sublevación nobiliaria de los Trastamara contra Pedro I tiene su origen en los intereses feudales de la parcialidad castellana del bastardo Trastamara Enrique II, sublevado contra su hermano el rey legítimo, Pedro I.
Otro tema importante que se ve de este privilegio y que tampoco se tiene en cuenta, que es que coincide con un momento en que Araba, Guipúzcoa y La Rioja se liberan de la dominación castellana y vuelven a ser navarras. Es curioso porque coincide en las fechas, coincide en 1366, empiezan las hostilidades, se había hecho también el Tratado de Liburne, por el que Pedro I, que ya está con grandes problemas por la sublevación de la nobleza y de los Trastámara, consigue el apoyo en Liburne del rey de Navarra, Carlos II, y del rey de Inglaterra, bueno, el príncipe negro, Eduardo de Inglaterra, que bueno, se comprometen a ayudarle y coincide más o menos, es el mismo año, pero algún mes después, con lo del privilegio de aquí. Entonces, creo que es un tema muy importante tener en cuenta que el interés de Tello es también controlar el territorio, controlar a la población, y la mejor forma de hacerlo es meterlos dentro de una cerca o de unas murallas, como se había hecho y lo habían hecho en otros sitios de forma reiterada. El rey inglés, bueno, sí, quizás como anécdota, saber que el rey inglés había pedido a cambio de la ayuda que le dieran Vizcaya y Casturdiales. Según sería por las minas de hierro. Claro, hay que tener en cuenta que los ingleses controlaban toda la Vasconia norpirenaica, también hasta el Bidasoa, todo, quitando la Baja Navarra y Suberoa y Bearne tampoco, pero el resto lo controlaban los ingleses. Entonces pidió eso en el tratado. Bueno, el tema de la fundación de las villas es muy interesante, como he apuntado antes. Por ejemplo, algunas de las villas tienen nombres muy significativos. Las salvatierras donde termina la tierra o la frontera. Pues tenemos la salvatierra Agurain, antes había habido la salvatierra de Bearne, que era también el límite, pues también ya habían entrado los francos, y pues la salvatierra con los vascones, ¿no? Con los vascones independientes. Luego hay otra salvatierra en Aragón, al lado del Valle Roncal, precisamente también porque habían entrado los aragoneses, o más bien el rey de Barcelona, ¿no? El sucesor de Pedro el Monje, o de Ramiro el Monje. Entonces estos rodean el país de salvatierras, ¿verdad? Pero luego van todas estas ciudades que surgen, pues bueno, Segura, Tolosa, son cuando Castilla necesita poner fortificaciones para evitar que Navarra recupere el territorio perdido. O sea, siempre coinciden con momentos como ocurrió, como hemos visto en el caso de Guernica, también coincide con un momento de enfrentamiento militar de Navarra con Castilla. Los conquistadores castellanos, aunque el tráfico mercantil no necesita murallas, buscaban en gran medida, con la política de la eufemística fundación de villas, encerrar a la población conquistada como he dicho, en los núcleos persistentes dentro de recintos amurallados. Y en este caso también separándolos del territorio y separándolos de la tierra llana. Se trata de impedir el ejercicio de la independencia navarra, limitando sus libertades, derechos civiles, fuero general navarro, derechos políticos, el bazarre tan importante que
ese bazarre que era la reunión de los vecinos, la reunión política de los vecinos, que en el derecho navarro es fundamental y que se tiene muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los tratados internacionales de la Navarra independiente tenían que ser refrendados por los bazarres. Y luego, tanto es así que el rey Carlos III de Navarra a principios del siglo XV, cuando vienen los embajadores del Papa o de Alemania a Pamplona, les dice: bueno, ¿cuándo vais a firmar el tratado? Pues no lo podemos firmar hasta que no me lleguen las autorizaciones de los bazarres respectivos. Entonces, claro, esto, pues, con la conquista aquí se pierde esa vitalidad, esa participación política directa de los vecinos en los intereses del Estado propio. También la importancia de la comunidad vecinal, de la auzoa, de la propiedad comunal, Auzolor, Auzamendi, esa estatalidad y nacionalidad propias de Nafarroa. Se somete a la gente a una reducida, también es importante, a través del privilegio se ve, y sobre todo de la ordenanza de 1400 y pico, la ordenanza de Gernika, a una reducida oligarquía municipal, que de forma, pues por cooptación, siempre son los mismos, monopolizan el poder local y es fiel al poder de los conquistadores castellanos, fiel sobre todo al señor y al monarca castellano. Con el privilegio vemos cómo se facilita el expolio de los recursos económicos mediante impuestos y rentas. Hay un monopolio y control del señorial del mercado de Gernika. Está allí, o sea, no es que sean tantas franquezas y libertades, el señor cobra el mercado. El monopolio feudal de derechos de navegación del canal, tan importante porque Gernika era un puerto fluvial, un puerto de mar, pero a través del canal, de la canal de Mundaka. Y bueno, también el señor feudal se cobra también los tributos del mercado de los miércoles, los peajes del camino de Durango a Bermeo. Hay que ver que no es tan gracioso como se quiere hacer ver ese privilegio. Otro tema muy importante es la presencia de la religión cristiana en el texto. La muy cristiana introducción del privilegio nos abre el tema del papel jurídico-político de la Iglesia. En Navarra la Iglesia era bastante independiente y, por supuesto, era una Iglesia independiente de la Iglesia española y de la Iglesia francesa. Los obispos y cardenales, arzobispos o primados de la Iglesia, pues eran elegidos por los canónigos de la Catedral de Pamplona, y claro, eran unos 30 canónigos que siempre elegían a euskaldunes, a gente de la tierra. El rey de Navarra prohibía, bueno, el reino prohibía que se cobrasen diezmos y primicias a los monasterios e iglesias por los señores, porque no se podían patrimonializar. Has mencionado antes lo de García de Nájera, que el hijo de Sancho III el Mayor, en el año 1051, dicta una orden para que los jaunchos de Vizcaya, o sus milites, no envíen a cobrar a las iglesias y monasterios los diezmos y primicias, que no se los queden, que no les quiten esos recursos eclesiásticos y que no les echen las jaulías, jaunchos y jaulías, las jaulías de perros, claro. Este caso también se repite. Curiosamente, Ignacio de Loyola, pues ya 300 años más tarde, también aparece como tiene un conflicto con la gente de Azcoitia, porque quiere cobrarles, pues el abuelo de Ignacio de Loyola, quiere cobrarles también los recursos, ¿no? Los diezmos y primicias de la parroquia. Pero los vecinos de Azcoitia acuden a Pamplona y consiguen una sentencia firmada por el canciller del rey Carlos III, Martín de Zalba, que era cardenal,
y en la que se dice que no, que la iglesia, en todo caso, es de los vecinos y que el señor feudal no puede cobrar nada de allí, ¿no? Y que además los vecinos son los que nombran al párroco, no el señor feudal. Claro, eso probablemente los Loyola no se olvidaron, ¿eh? Y entonces, como pasó con los Lope de Haro, pues escogieron a quien tenían que ayudar para seguir o para culminar sus deseos de apoderarse de esos recursos, tanto de la sociedad como de la iglesia. En Castilla, pues la iglesia estaba subordinada a la monarquía, a los intereses. Ahí está la Orden de Santiago, que cuando la conquista también consigue aquí privilegios y participa en la conquista de 1200, aunque esto no era territorio de moros, pero daba igual, si había que conquistar, pues había que conquistar a cristianos, se conquistaba, no pasaba nada. Bueno, el tema de la Inquisición es un instrumento en Castilla del reino, del Estado castellano, a diferencia de otros sitios, ¿no? Como la Corona de Aragón, que la Inquisición era papal, ¿no? En Castilla la Inquisición es de la monarquía, del Estado. Así les sirve como policía política y también como para reprimir a la gente díscola, ¿no? A los rebeldes. Las iglesias, bueno, aquí dice que la iglesia la entrega, de alguna manera dice en el privilegio que se entrega al patrimonio vecinal, pero claro, lo que ocurre es que a continuación dice que cede a Guernica parte de los diezmos del monasterio de San Pedro a cambio de la renta feudal al señor de 1800 maravedíes. Le tienen que dar los regidores de Guernica a Tello 1800 maravedíes todos los años de lo que cobrarían del diezmo de primecia del monasterio de San Pedro. Esta patrimonialización de los bienes eclesiásticos del monasterio de San Pedro de Lumo se llamaba, sobre el que los privilegios impone una fecha, esa fecha clarísima, ¿no? Lo que representa en realidad una subfeudalización municipal del citado monasterio. O sea, el monasterio es un feudo también del municipio, y a su vez el municipio es un feudo del señor feudal. Esto en la zona occidental conquistada por Castilla es muy común, tanto es así que hasta el municipio de Burgos, que participa en la conquista de este territorio, recibe ciudades enteras como feudo, y entonces ciudades que pagan los impuestos a otra ciudad. Es el caso de Belorado, que tiene que pagar a Burgos, y Miranda de Ebro, y otras también, que habían sido ciudades libres navarras. No sé si me estoy alargando. ¿Cómo vamos a voy terminando. El privilegio se dirige a mis vasallos pobladores. Lo deja bien claro. Aunque les da libres de algunas fechas, pero no de los censos ni de tributos. Los censos son en realidad arrendamientos de bienes que el señor se considera que son suyos o que se apropia, ¿no? Y entonces sigue cobrando esos censos y tributos generales. También aparece la condición de censuarios. Hay 32 nombres con el solar respectivo, que hay gente, hay autores que consideran que son propietarios, o más bien censuarios. Pueden ser propietarios pero obligados a pagar un censo al señor. Los comunales también se adjudica terrenos como administrador del señorío jurisdiccional a sus pobladores censuarios. Suspensión temporal de cargas feudales a sus pobladores y les libera de tributos en sus feudos, durante cierto tiempo, pero que no sé, parece que son 8 años, pero quiere decir que después van a tener que seguir pagando esas cargas. Que no paguen contribuciones en todo el señorío de Tello. Que las franquezas y libertades que otorgan, dice que se ve que no son para siempre.
El fuero de Logroño es el inspirador, lo mismo que el de Bilbao, el de Bermeo y el de Guernica. En realidad el fuero que se suele decir de francos de Logroño, que es del año 1090, está formado también por fueros navarros, porque es una transcripción del fuero de Nájera, que es del año 1020, es lo promulgado por Sancho III el Mayor, y también el fuero de Viguera y de Funes como originales. También el fuero de Morlás en Bearne. La justicia señorial y real, bueno, también aparece, se prohíbe el aplazamiento de deudas, tributos y justicia. Hombre, claro, él no quiere que le tarden en pagarle. Dice que está prohibido el aplazamiento de deudas y de tributos. Muy interesante. Y multa, y además termina diciendo que va a poner una multa de 1000 maravedíes a quien no respete el privilegio de Guernica. Bueno, ya para terminar, la conquista continuada no ha terminado, pero sigue hoy también. Pues sigue hoy también. La unidad jurídico-política y territorialidad navarra, los fueros, el origen de los mismos. La palabra fueros yo creo que es importante saber de dónde viene, porque los fueros vienen de foro, el lugar que en la época de Roma era donde se reunían los responsables o los representantes vecinales, los cargos edilicios, para regir la ciudad y el territorio, y también donde estaban los tribunales, o sea, y también era la plaza pública y el mercado. Pero de esa idea de fuero, de foro, viene fuero. Y es el conjunto, los fueros son el conjunto del sistema jurídico, como he comentado antes. Es un sistema completo, pleno, con sus tres partes indisolubles: legislativo, ejecutivo y judicial. Por otro lado, las provincias, que ahora nos vienen con el Saspiabat, las provincias son divisiones provocadas por los conquistadores. No se puede confundir con las juntas generales, con sus circunscripciones territoriales, porque la existencia de juntas generales pues las había en la Vizcaya nuclear, y también en las encartaciones o en el duranguesado, lo mismo que en el Valle Roncal o en el Valle Baztán o en Salazar o en la Burunda, en muchísimos sitios. Eso es una organización de la comunidad vecinal, Auzoa y el Bazarre, que es parte sustancial de nuestro sistema jurídico. Este tema de la feudalización, como hemos visto, en realidad es el señorío jurisdiccional, en el que además se concreta bastante en el territorio de Vizcaya, al convertirse en un señorío, pero que es una feudalización, y también las oligarquías municipales o locales, como se ven en el privilegio de Guernica. Y por otro lado también los jaunchos o señores, que algunos pues van adquiriendo también condiciones de pequeños señores feudales, como ocurre sobre todo en Álava, pues los señores de Ayala o los Lara, los que tienen el condado de Treviño, etcétera, ¿no? Y o sea, en Guipúzcoa también es un poco mezcla de villas y de jaunchos. Esto, a partir ya del siglo XV, se produce una transformación que es un poco lo que nos obnubila. Ya nos parece que empieza la foralidad, pero en realidad es una transformación de esas relaciones feudales y vasalláticas hacia unas relaciones hacia el rey de Castilla, o sea, como más realengas, ¿no? Hay una sucesión del señor al rey, pero eso no nos tiene que engañar,
y pensar que por eso la relación jurídica y los fueros son los verdaderos fueros, o son el verdadero sistema jurídico propio, porque esa foralidad, como he comentado al principio, está minorizada, está subordinada a la legalidad castellana. Hay otro momento importante, además de la división del territorio en provincias, el tema de la reunificación. Hubo durante los siglos III al XV varios momentos en los que queda claro que se busca la recuperación de la unidad de todos los vascos en nuestro sistema jurídico navarro y en nuestro Estado navarro. No voy a detenerme, y bueno, esto aparece pues en el libro La Navarra Marítima. Y bueno, luego sí que en el siglo XVI es interesante ver cómo en 1516 los beamonteses piden a Carlos I, los beamonteses navarros, que ya que ahora el monarca es el mismo para todos, pues ¿por qué no se unían? Claro, un poco ingenuos, pero bueno, por pedir, pues dijeron que se reunificara el país otra vez, ¿no? Y en 1540 también piden que Navarra vuelva a tener las mugas en el Olmo de Burgos, o sea, pues nada, 10 kilómetros de Burgos. Otro detalle importante es que estos jaunchos en el siglo XVI, que han cogido ya una gran preeminencia, bueno, pues ahí está Garibay, el de Arrasate, y bueno, han hecho muchos progresos dentro del imperio, tanto de Carlos I como de Felipe II, y sin embargo prefieren que sean enterrados y construyen sus panteones en Nájera, donde estaba el panteón de los reyes de Navarra. O sea, es algo significativo, porque ellos no sentían ninguna atracción por ir a los lugares donde estaban los panteones reales de Castilla. Mucho más recientes, en 1800, el primer diccionario moderno geográfico y político-administrativo, que lo hizo la Academia